Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro miente y tergiversa las cifras de la pandemia en Venezuela. ¿Por qué razón decimos eso? Porque en este momento quiere hacer creer al mundo que solamente tiene 171 contagiados, que solamente tiene 9 bajas y que tienen esto, escuchen bien, escuchen esto, 139,000 exámenes realizados a la población venezolana. Sabemos que esto es una absoluta mentira y no podemos, por supuesto, dejar que esto siga pasando y pretendiendo que el régimen vierte cifras reales de lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto que no. Podemos decir que está empezando a avanzar y que aún no se está dando cuenta porque gran parte de la población venezolana en este momento, que también está en cuarentena, no puede ir al hospital a buscar un médico porque simplemente no hay. Porque ya antes Venezuela estaba viviendo una crisis de salud terrible antes de que esto suceda. Y por supuesto hay carencias de todo tipo, así que mucha gente prefiere no acudir al médico y termina aguantándose el padecimiento solo. No sabemos realmente las cifras. Lo cierto es que Maduro ha comenzado a empezar a perseguir a médicos, a reporteros e incluso a diputados opositores que estaban comenzando a alertar sobre la verdadera situación, sobre la realidad absoluta de la situación de la pandemia en Venezuela. Y ahora aparece el psiquiatra de la maldad, este oscurísimo personaje, Jorge Rodríguez, para empezar a decir un conjunto de mentiras y para colmo, tratar de enlodar a Colombia, quien hace todo lo posible por dar cifras claras, veraces. Pero yo quiero preguntarme, ¿ustedes podrían creer a los agentes de la dictadura que han realizado 139,000 pruebas a la población venezolana cuando no hay agua, no hay luz, no hay gasolina en toda Venezuela, hay deficiencias con la comida, hay deficiencias con el internet, hay deficiencias de todo tipo y supuestamente aparecieron con 139,000? Eso es falso. Ningún país de Latinoamérica ha logrado esas cifras, por supuesto que no. Algunos países de Europa están en esas cifras, pero ya están cerca de los 10,000 o 12,000 contagiados. 139,000, 10,000 contagiados, eso es algo más o menos real. Pero quieren hacer creer que han hecho 139,000 pruebas y solamente han conseguido encontrar 171 contagiados. Eso es falso. Falso, falso. Y es lamentable porque eso va a afectar a la vida y a la salud de los venezolanos. Veamos. Es necesario, a pesar de que nosotros hacemos nuestras las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, que señala que no se puede politizar el tema del COVID-19. Es la humanidad entera la que está amenazada por este terrible flagelo. No es la gente de izquierda, ni es la gente de derecha, ni es la gente que practica una religión u otra religión. Somos todos y todas. Es toda la humanidad, es todo el orbe quien está amenazado. Y a veces resulta francamente deleznable, miserable, que haya estamentos, eventos, instancias de poder que intenten utilizar una situación tan terrible, una situación tan grave como la pandemia global por COVID-19 para tratar de, a través de la mentira, atacar, agredir a Venezuela. Nosotros vamos a tratar de ser lo más mesurados para responder a esta infamia. Esto salió publicado en la revista Semana el 6 de abril del 2020. La gráfica que muestra la tragedia del COVID-19 en Venezuela. Si tenemos la gráfica, yo quisiera mostrarla, una gráfica donde pareciera que el número de casos en Venezuela crece de manera alarmante. No, no es esa, está bien, no te preocupes. Es una gráfica que ellos publicaron donde señalaban una curva completamente manipulada, señalando que Venezuela estaba creciendo de manera acelerada. Es necesario que expliquemos algunas cosas. Esta es una comparación entre la gráfica de Venezuela, que es la gráfica roja, correspondiente a los 170 casos que tenemos hasta el día de hoy. Aquí está la gráfica de semana. Mira, ¿ves? Pónchalo aquí. ¿Qué hacen? Colocan en el eje de las abscisas, el llamado eje de las X, colocan las fechas cerquitas y separan más los números en el eje de las Y para que se vea que la tendencia es como una especie de crecimiento acelerado.
Nosotros sacamos las curvas de una página de la Universidad Johns Hopkins y esta es la realidad. Esta es la curva de Colombia y debo decir, Colombia en este momento tiene un subregistro de solo el 20% de los casos, es decir, el 80% de los casos que están infectados por COVID-19 en Colombia no están siendo pesquisados por las autoridades sanitarias y por el gobierno de Colombia. Colombia refiere 2.054 casos, multipliquen eso por 5, para saber bien de los casos sintomáticos que si Colombia hiciera las pruebas suficientes, hay un testimonio que vamos a presentar de un directivo de un hospital universitario que dice que las pruebas tardan 8, 9, 10 días, 2 semanas, porque sencillamente no cuentan con los equipos suficientes, una máquina se les dañó y además rechazaron la oferta que generosamente hiciera el presidente Maduro de regalarles 2 máquinas para diagnóstico por PCR. Es que no les importa, tampoco les importa diagnosticar mucho, porque lo que está preparando el gobierno de Duque es mentir a través de medios de comunicación como este, que la curva en Colombia se está aplanando, porque ya verán cómo en unos pocos días, presionado como está por los banqueros, presionado como está por los dueños de centros comerciales, presionado como está por los dueños de líneas aéreas, pues Duque va a decir que se va a relajar la cuarentena y va a decir también que se va a hacer una especie de cuarentena inteligente, que no es otra cosa que mandar a la gente para la calle, aun cuando sigue creciendo el número de casos en Colombia. Colombia tiene 4 casos por 100.000 habitantes. Venezuela tiene 0,5 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que tiene 8 veces más casos por 100.000 habitantes que Venezuela. Tiene diagnosticado, porque en este caso les voy a decir una cosa, esto tienen que multiplicarlo, estos 2.054 tienen que multiplicarlo al menos por 5. Para saber aproximadamente el número de casos que debieron haber diagnosticado si tuvieran pruebas y si tuvieran verdadera intención de buscar esos casos y de controlar la pandemia. Venezuela tiene solamente 167 casos. Colombia tiene casi 10 veces más casos, más de 10 veces más casos que Venezuela. Hay algunas páginas que publican y que hacen un seguimiento del número de casos que, por alguna razón muy curiosa, no mencionan el trabajo que viene realizando Venezuela en materia de pesquisaje, de despistaje ampliado y personalizado. Está bien que no mencione que hemos hecho 17 millones de encuestas, está bien que no mencione que hemos ido a más de un centenar de miles de viviendas a visitar casa por casa, pero por lo menos digan la cantidad de pruebas que hemos hecho. 139.282 pruebas. Somos el país de América Latina que más pruebas hace por millón de habitantes. Bueno, como lo hemos visto, los maduristas, como el psiquiatra de la maldad Jorge Rodríguez, mienten de la manera más descarada, pero no es la primera vez. ¿Recuerdan esa vez cuando Jorge Rodríguez hablaba de que un trabajador promedio trabaja 800 horas a la semana, supuestamente, 800 horas de trabajo a la semana? A Rodríguez no se le hacen bien los números, por supuesto que no. Pero lo más grave de todo es que esto va a afectar a la vida de los ciudadanos venezolanos, porque con esta pandemia no se juega, no se puede mentir a la población y al mundo, y menos se puede tratar de esconder las cifras reales. Más tarde, más temprano que tarde, vamos a empezar a ver graves situaciones en Venezuela, porque las donaciones que llegaron el día de ayer de parte de la ONU, de Rusia, hace unos días atrás de China, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, ha empezado a llegar. Y bueno, ya la comunidad internacional necesita que le llegue esto a la población, así que decidieron que se canalice vía la dictadura madurista. Pero el problema es que de cada 100 paquetes de cosas que se envían, llegan 2 a la población necesitada. En ese proceso, la alta cúpula chavista se saca una parte, luego la alta cúpula militar se saca otra parte, luego los mandos medios militares se sacan otra parte, luego los mandos bajos militares se sacan otra parte, y luego los CLAPs o los comités populares también se sacan otra parte. Y es por eso que las cifras en términos de corrupción son claras. De cada 100 paquetes de cosas, de alimentos, de insumos médicos que llegan a la dictadura madurista vía donaciones, ya sea de China, de Rusia, de donde sea, 2 llegan a la población. 98 se pierden en la corrupción de los diferentes estratos que existe dentro de la dictadura madurista.
Esa es la verdad, esa es la realidad. Y si alguien tiene otras cifras, a ver, dígame, ¿qué tan grave es la corrupción en Venezuela? Esa es la verdad. Bueno, ¿qué podemos hacer? Esperemos que las páginas web, la Universidad John Hopkins y todas las instituciones, la OMS, que están empezando a tomar estas cifras de la dictadura madurista, entiendan que estas cifras son mentira. Las cifras que maneja la dictadura de Maduro son falsas y están provocando hacer creer una imagen de que supuestamente Maduro tiene, escuchen esto, de 171 contagiados, 89 sanados, recuperados. Eso es falso porque al día siguiente, escuchen bien esto, al día siguiente de que descubrieron los primeros 50 contagios, aparecieron rápidamente 39 personas que se habían recuperado de manera milagrosa. Así de rápido. Eso nos demuestra que estas cifras, entre otras tantas pruebas, son realmente falsas. Esperemos que la comunidad internacional deje de tomar atención porque estas cifras son falsas. Y más bien tenemos que empezar a ver cuál es la realidad. Porque ya sabemos, si falla Venezuela en la contención de la pandemia, puede volver una segunda o una tercera ola de esparcimiento a todos los países vecinos. Esa es la realidad. Recordemos que China supuestamente ya controló la pandemia y ahora está empezando a recibir contagios de afuera. Es por eso que tenemos que trabajar todos juntos como humanidad para poder luchar efectivamente contra esta pandemia y esta situación que preocupa seriamente a todos los países del mundo y a todos los seres humanos. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante el video, no se olviden dejarle me gusta. Activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Compartan el video, por favor, para que así podamos llegar a más personas. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.